La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, ¿qué abarca el concepto de género? ¿De qué hablamos cuando decimos trabajar con perspectiva de género? ¿De desigualdad, de estereotipos, de diversidad sexual? ¿Qué cambios se produjeron en las escuelas y cuáles, podríamos decir, todavía faltan? Mujeres, canta Julieta Venegas y enseguida comenzamos. La mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. Callaremos y aquí presentes tus viejas maneras, derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres... Bueno, qué imágenes, qué letra. Ahora vamos a tomar algo de este tema. Por ahí decía aprender a escucharnos, uno podría decir también a ser escuchadas, a ser escuchados todos en realidad. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Mariana Román, bienvenida. Hola. José Ignacio Escacerra. Hola. Bienvenidos gracias. Ambos por primera vez en el programa. Bueno, un tema de mucha investigación, ¿no, José? Sí, es un tema al que hoy en día, por suerte, hay varios institutos, investigadores, investigadoras que se están dedicando. Y que, dicho velozmente, como género suena sumamente amplio, pero bueno, puntualmente acá lo que nos interesa es género y educación, ¿no? El vínculo que se da entre las perspectivas críticas sobre los géneros y las sexualidades y la educación en nuestro país. Que bueno, cuando uno hace ese cruce de las dos cosas, aparece la educación sexual integral como uno de los primeros, ¿no?, lugares de encuentro. Claro, pero cuando decimos género, ¿qué abarca el concepto de género? Mariana, ¿qué es y qué no es? A ver, si tenemos que pensar en, por ejemplo, yo digo, ¿qué es un varón o qué es una mujer? ¿No? Y pensamos en definir esas dos cosas. Probablemente si hiciéramos esa pregunta hace muchos años, hace 100 años atrás, la respuesta sería completamente distinta de la que damos ahora. O si hacemos esa pregunta en distintos contextos culturales, también nos van a contestar cosas distintas, ¿no? Digo, hace 100 años, por ejemplo, definir a una mujer, diríamos que no es una persona que no vota, porque no se nos consideraba lo suficientemente racionales. Sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, cuando hablamos de género y de esa definición de género, es una construcción social que va cambiando a lo largo del tiempo y con la cultura también, ¿no? Claro, y con el ejemplo que diste, está muy ligado a los derechos. Exacto. Que se fueron conquistando.
y los que faltan. Sí, en relación a lo que decía también José Ignacio, digo, me parece importante pensar que en Argentina tenemos un montón de leyes y todo ese marco legal está apoyado en un montón de investigación que no es nueva. Todas esas leyes tienen un montón de conceptualización detrás y eso es importante, digamos, pensar que no es caprichoso, que tiene que ver con un contexto social actual, con necesidades. Sí, y son varias. Ahora, José Ignacio, esa concepción biologista que primó durante tantos años y todavía en algunos casos, ¿en qué consiste y qué deja fuera? Bueno, sí, se habla de se puede pensar que existe determinado concepto de género donde el género se ve ligado directamente a la biología. Entonces, la identidad de una persona va a estar signada por sus genitales, básicamente. Y entonces una concepción biologicista del género vendría a naturalizar un conjunto de prácticas que hacen al género a partir de determinado genital. Entonces, un pene equivale a un varón y ese varón equivale a un conjunto de prácticas, por ejemplo, la competencia, el éxito, ser la persona que provee en el hogar, y una vulva equivale a una mujer y equivale a el afecto, los trabajos de cuidado, el trabajo doméstico. Claro, serían, entiendo, roles y conductas, comportamientos que están socialmente determinados. Y eso supongo que tiene su expresión en la escuela también. Muchísima. ¿De qué manera? Mira, no solo tiene la expresión en la escuela, sino que también la escuela produce esos efectos, ¿no? Desde los estereotipos. Aparecen, por ejemplo, en lo edilicio. En las escuelas tenemos hoy un gran desafío con los baños, por ejemplo, ¿no? Que tenemos baños de varones y de mujeres, baños con mingitorio. Ahí se pone en juego, por ejemplo, la privacidad. Los baños con inodoro están cerrados, los baños con mingitorio no tienen separación, ¿no? Digo, entonces ya desde la estructura, que esto lo tiene cualquier institución, no solo la escuela, ¿no? Pero ya desde la estructura edilicia tenemos una marcación sobre el género. Hoy que convivimos con personas, primero que bueno, no me quiero extender en intersexualidad, pero que convivimos con personas que no responden a esa lógica binaria, es un desafío en la escuela eso, por ejemplo, ¿no? Después, por ejemplo, ¿qué pasa en los recreos, por ejemplo? En la distribución de los espacios, en los conflictos y en cómo se resuelven los conflictos, en las causas de los conflictos entre estudiantes. La verdad es que no sé, cuando hay algún conflicto entre estudiantes que se termina resolviendo con la violencia, en general son varones. Claro. Y eso está profundamente ligado a la construcción de la identidad masculina, ¿no? Y eso es problemático. Pues hay otras cosas que no generan problema o que son menos incómodas, pero bueno, pienso primero en eso. Ahora, se habla de binarismo y algo que se menciona permanentemente es lo que es normal, lo que no es, lo que es sano y lo que es enfermo. Bueno, sí, es que, digo, la matriz de pensamiento occidental siempre, ¿no? O sea, acá me pongo como más en la rama de la filosofía, que es por ahí a lo que más me dedico, pero siempre se ha nutrido de producir estos binarismos que siempre acaban incursionando en cierta jerarquía. El binarismo funciona porque tiene implícita una jerarquía. O sea, hay dos bandos y está el bien y está el mal, está la luz y está la oscuridad, está lo sano, está lo patológico, está lo normal y está lo anormal. Ahora bien, tarea de las perspectivas, ahora puntualmente con el género, tarea de las perspectivas críticas con respecto al género, fue dar cuenta de que esos binarismos eran históricamente construidos. Porque digo, los binarismos terminan de ser totalmente efectivos cuando uno piensa, esto es por obra y gracia del Espíritu Santo, esto es natural, esto es así y siempre ha sido así y siempre será así. Decir que es históricamente construido implica decir, bueno, el día de mañana puede no serlo más. Puede ponerse en interrogación. Puede ponerse, ¿no? Claro, se puede poner entredicho, podemos revisarlo, podemos ver cuáles son sus supuestos, de dónde sale, no sale de un repollo. Por ejemplo, vamos a ver en el transcurso del programa distintos momentos de un video que se realizó en el Colegio Nicolás Avellaneda de la ciudad de Buenos Aires y nos vas a contar después, Mariana, bueno, cómo fue que se llegó a producir esto. Vamos a la primera parte. Y me matan esas sensaciones. Va a ser
ser varoncito. El papá está muy contento porque dice que va a ser bien machito. Yo ya le compré un pantaloncito celeste que me encantó para el bebé. Mi marido me preguntó si ya le compraron la camisetita de fútbol. Por cómo te pateas, se nota que es un varón. Ay, estoy re feliz, va a ser una nena. Sí, va a ser re dulce, sensible y delicada. La pieza con los corazones quedó preciosa. Ay, sí, yo ya le compré un vestidito de princesa. Desde que nacemos, la sociedad tiene una idea preconcebida de lo que esa persona deberá ser y qué características deberá tener. Nuestra cultura relaciona a la mujer con la sumisión, la ternura, el cuidado del hogar, como si el sexo fuese el responsable de que estas características estuviesen en los genes. A su vez, se asocia el varón con la valentía, la fortaleza, el poder y el mandato, creando estereotipos que regulan nuestra conducta. Bueno, una parte, contanos un poquito, Mariana, ¿cuánto hace que se hizo este video? ¿Cómo llegaron a producir, por otro lado, un video que tiene mucho trabajo con la imagen, muy dinámico? Es un trabajo totalmente hecho por estudiantes. ¿Sí? Eso se hizo en el Taller de la Memoria, en el contexto del Programa Nacional de Jóvenes y Memoria. Es un programa extracurricular, o sea, los chicos asisten en el contraturno, digamos. Ajá. Y trabaja sobre derechos humanos. En este caso, los chicos, las chicas eligen sobre qué tema quieren estudiar, hacen una investigación a lo largo de todo el año, hacen entrevistas, leen y después terminan produciendo, o sea, elaboran algún producto. En general son videos. Este tiene creo que 5 o 6 años. Yo no participé de la producción de eso, yo trabajo en ese colegio. ¿Pero se sigue usando en la escuela o no? Esto se presenta siempre a fin de año a otras escuelas. Se comparten, bien, claro. Sí, se comparten las producciones de todas las escuelas. Es un programa a nivel nacional, además. Se usa... Sí, lo seguimos usando. En algunas de las jornadas ESI también. Tiene ya un tiempo. Así que últimamente no. Yo creo que es pre-cuarentena. Bueno, sos capacitadora de ESI en también la Escuela de Maestros y vos, José Ignacio, fuiste tutor en la diplomatura de ESI en la UBA. Porque hay muchos que creen que la ESI es para nivel inicial, primario y secundario y ahí se termina. Porque a partir de ahí ya se sabe todo y está todo bien. No es tan así, ¿no? No, es de hecho el gran problema que tenemos, porque, bueno, la ley explícitamente excluye, por ejemplo, a las universidades. La ESI está pensada para estudiantes de todos los niveles, excluyendo a las universidades. Ahora bien, los profesorados que forman docentes, digo, en algún punto ese docente, si uno quiere que a futuro implemente ESI, va a tener que tener algún contacto con la ley, no solo como receptor, sino también comprender cómo hacer para implementar esa ley en su materia. Y sucede, en los profesorados es un problema, pero por lo menos los profesorados tienen un espacio ESI. Las universidades directamente no. Y las universidades forman docentes, con lo cual se nos arma ahí un pequeño problema. Bueno, esa imagen que estamos viendo ahí enfrente en la pantalla, que recuerda mucho los libros de lectura de principios del siglo pasado, de alguna manera retoma eso que vos decías, Mariana, bueno, los roles asignados. ¿Quién si no va a llevar a la mesa el pastel, no? Ahora, también me parece importante, vos escribiste en realidad un libro que está por salir sobre la relación entre ESI y filosofía. No pretendemos que nos cuentes todo el libro, pero contanos mínimamente, ¿cuál es esa relación entre ESI y filosofía o entre ESI y ética? Bueno, primero decir, yo no lo escribí, lo escribimos con un equipo. Yo estoy como el compilador junto con Susana Sátara, que es una compañera del equipo Mariposas Mirabal, que integra grupos de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que venimos haciendo es focalizando en el problema de la formación docente que mencionábamos recién, de bueno, cómo se están formando los docentes de Argentina para poder implementar ESI y qué sucede puntualmente en las universidades. Entonces, en esa línea, bueno, la colección tiene un libro sobre formación docente, uno sobre lengua, y ahora nos tocó el turno a los de filosofía de buscar esas relaciones. Y las relaciones son muchísimas, porque
lo que sucede con la ESI, y está bueno decir esto porque a veces hay algunas resistencias o prejuicios que piensan como que, bueno, que la ESI son un contenido, un conjunto de contenidos dados a priori que uno tiene que implementar y dar sí o sí. Y si uno va a los contenidos curriculares escritos y publicados en el 2008 y los abre, se encuentra con que son bastante amplios, con que le dan al docente una libertad de interpretación, de bueno, lo agarro por acá, lo agarro por allá. Son más que nada un paraguas. Es decir, mira, no sé, por ejemplo, la relación... Mira, te doy uno. La reflexión y el análisis crítico en torno a la valoración de patrones hegemónicos de belleza y la relación con el consumo. Ese contenido, que digo, habilita a pensar un montón de cuestiones a nivel filosófico y un montón de actividades que se pueden hacer con los pibes, no te está diciendo, le tenés que decir a los chicos esto y lo otro. Entonces, en algún punto los contenidos curriculares nos dan una cintura para trabajar. Pueden ser entendidos como eso. Y con lo que nos encontramos nosotros a la hora de pensar con el equipo el libro y de armar los capítulos, es puntualmente que en filosofía lo que pasa es que... venimos muy seteados, no sé si acá como la gente puede pensar, bueno, en las clases de filosofía de la escuela secundaria, de que la filosofía es un repaso de lo que dijeron un conjunto de varones blancos europeos, en definitiva. Hace muchísimos siglos. Entonces, ¿cómo, no sé, hacer filosofía es Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant, se terminó la historia. Y entonces, bueno, uno de los primeros desafíos es que igual esto no tuvo que venir la ESI para hacerlo. Hay equipos de didáctica de la filosofía acá en Argentina que lo vienen trabajando hace tiempo, ¿no? Decir, bueno, podríamos pensar la materia desde problemas, trabajar la amistad, el amor, el trabajo, trabajarlo así, como no tanto. Y después, obvio, cuando abordás el problema, traes algunos autores o autoras como para nutrir el problema, pero que no sea un repaso del canon, de lo que llamamos el canon. Claro. Bueno, vamos a ir esperando ese libro que va a salir y te quería preguntar, Mariana, bueno, hablábamos antes de los estereotipos, básicamente cómo se expresaron en la escuela. ¿Fue siempre igual? ¿Te parece que ahora no es tan así? No fue siempre igual, seguro que no. Digo, hubo distintos momentos. En el momento en el que está hecho el video era un momento de mucha efervescencia. De apertura, claro. Exacto, de ni una menos, un momento de mucha visibilización. Yo creo que ahora también hubo un momento de una reacción, ¿no? Y hay algunas cosas que son un poco más difíciles de trabajar ahora que hace 4 o 5 años, por ejemplo, ¿no? Digo, nosotros tenemos por calendario y por ley nacional una jornada al año que es de violencia de género, por ejemplo. En ese caso ahí se está usando género como equivalente más de mujeres, en realidad. No es el marco en el que estamos charlando en este momento, pero violencia hacia las mujeres, digamos. Y cuando uno lleva ese tema es tipo, otra vez vamos a hablar de esto, entonces hay que encontrarle una vueltita por ahí. Yo creo que hoy por hoy, por ejemplo, en este momento hay muchos más cuestionamientos y muchas menos respuestas sobre las masculinidades. Me parece que estamos buscando, y sobre todo los chicos, los varones, están buscando otros modos de masculinidades, porque la que viene por estereotipo incomoda, ¿no? Sí, genera muchas dificultades. Y también aparece como cierto miedo de ser acusados inmediatamente por parte de las mujeres. Exacto. Por eso se armó ahí como una lógica que es interesante y me parece que la ESI da mucha herramienta para abordar, como esta lógica de judicialización de los vínculos, que no es a lo que apuntamos nunca desde la ESI. De hecho, es todo lo contrario. La ESI rescata la singularidad, rescata lo vincular y el trato con las otras personas en ese reconocimiento mutuo. Entonces, yo creo que en general en las escuelas, por lo menos en las secundarias, que es donde trabajo en este momento, hay una búsqueda más por el lado de las masculinidades que por las feminidades. Bueno, yo creo que hay muchas búsquedas. Ustedes habrán visto, salió en los diarios una noticia de cómo se estaba trabajando en una escuela de Ituzaingó. Se implementaron baños mixtos. Vos hablabas antes de los baños, pero esto es otra cosa. Es habilitar baños para hombres y para mujeres, para varones y para niñas. Y seguramente esto
lo han consensuado con las familias. ¿Conocieron esto? Me gustaría saber qué piensan. No, bueno, veníamos hablando un poco del tema justamente, como pensar estas experiencias como también intentos, ensayos, porque la propia escuela que conocemos se construyó a base de ensayos. Entonces, no es que encontramos la pólvora y mágicamente por poner un baño mixto, no, va a plantear un baño mixto, que sí es una idea que va contra cierto binarismo, donde un montón de identidades se pueden sentir más cómodas. También hay otras personas que pueden sentirse incómodas y puede pasar de todo a partir de eso. Por eso hablaba de que esto se debe haber consensuado. Claro. No, que abre desafíos nuevos, digo, no hay como soluciones mágicas. No hay receta. No hay receta. Como es ir probando. Y más el tema del baño es como el foco de los pánicos, de todos los pánicos habidos y por haber a nivel sexual en nuestra sociedad. Sí. De todos siempre. los adultos. Claro. Esta idea de qué pasa donde no está la mirada del adulto, ¿no? Bueno, antes vos hablabas, y lo dejamos para el bloque siguiente, que hubo un primer momento de avances, hubo ciertos frenos, ciertos retrocesos. Vamos a ir a eso en el próximo bloque, seguramente jugando un poco a verdadero o falso en relación a algunas ideas que circulan. Ya volvemos. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza. Bueno, lo prometido, vamos a jugar un poquito a verdadero o falso, a ver cómo nos sale, porque por ahí se escucha, sí, porque se están metiendo con temas que son de la familia únicamente. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero que se dice, pero lo podemos falsear. Sí. Sí, no, es una frase que sostiene o tiene la idea de que la educación sexual le corresponde solamente a las familias. Y decir eso desconoce que los estudiantes son sujetos de derecho de un Estado que tiene una ley que dice que los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral. Entonces, en algún punto esa frase comprende a el estudiantado, a los chicos y a las chicas como objetos de tutela de sus padres y no como sujetos de derecho de un Estado. Y la gran pregunta que se hace ahí es, bueno, pero ¿qué pasa si esa familia está vulnerando esos derechos? Si no se habla del tema, si es algo tabú. Como sucede en muchísimos casos. Claro. Entonces ahí hay un Estado y hay una escuela que puede dar una respuesta. Y no solamente por la ausencia de la familia, sino ya está pautado en la ley que es el Estado el que imparte educación sexual integral. Sí, yo pienso también más en los contenidos, porque por ejemplo hay contenidos que están desde el nivel inicial que tienen que ver con la construcción de la intimidad, por ejemplo, ¿no? Entonces esa idea de que como vamos a hablar de intimidad, eso es algo que solo se puede hacer en el ámbito hogareño, o de la intimidad justamente. Y en realidad todo lo que entendemos por intimidad está profundamente vinculado con lo que entendemos por lo público, ¿no? Como distinguiendo eso. Y eso sí es algo que se educa, que se formula, y que además es singular en cada persona. Entonces, entendiendo que los estudiantes y los niños son sujetos de derecho, también podemos pensar en que tienen una noción de intimidad diferente de la que tienen de su familia, por ejemplo, ¿no? Pienso en ese contenido porque me parece que es uno de los que genera algún tipo de conflicto. Sí, también se dijo muchas veces estos años cuántos niños o adolescentes tomaron conciencia que algún miembro de la familia los abusaba a partir de recibir educación sexual integral. Bueno, y otra de las ideas que sí, querías decir algo. No, sí, que siempre me parece importante citar un estudio desde el 2019, que fue un estudio realizado con cámara Gesell en chicos de 12 a 14 años, que demostró que el 80% de los casos denunciados de violencia intrafamiliar y de abuso intrafamiliar fueron realizados después de una clase de ESI. Claro. O sea, y hay un testimonio que es muy fuerte, que dice, después de haber tenido la clase de ESI entendí que esa caricia no estaba bien. O sea, pues son temas que, obvio, son difíciles de hablar, son muy duros de hablar, pero bueno, realmente,
esa estadística nos demuestra que hablarle a los chicos, darle un espacio para que ellos entiendan los límites, la intimidad, que bueno, que no todo adulto te puede pedir que te saques la ropa, que en qué adultos confías, distinguir una buena caricia de una caricia que te hace sentir incómodo. Bueno, ahí quedaría claro cómo a partir de la ESI lo que está en juego es la pedagogía del cuidado desde la escuela. Y bueno, y otra de las ideas que circulan es, les dan educación sexual integral para que no se embaracen a los 14 años. Falso. Ajá. ¿Por qué? Porque damos educación sexual integral para que tengan un proyecto de vida, para que puedan construir con herramientas un proyecto de vida acorde a sus deseos. Eso puede incluir embarazos o no, y en distintas edades y en distintas etapas de la vida. No es solo para prevenir embarazos adolescentes. Es mucho más que eso. Puede redundar también en prevenir embarazos adolescentes, pero... Perdón. Sí, chiquito. No, que esa noción está muy ligada a la noción biomédica de la educación sexual que había antes de la sanción de la ESI en el 2006, donde se entendía la sexualidad como eso, algo que vos tenés que prevenir sus efectos, algo que te puede enfermar o te puede embarazar. Sí. Entonces, ante eso había que prevenir. Bueno, la ESI viene a ir un poco más allá de eso, no es solamente un ámbito de la prevención donde te puede pasar algo malo. Dentro de las muchísimas propuestas de trabajo que hay, por supuesto, con libros, con material visual, con el video del Nicolás Avellaneda que hemos mostrado y retomaremos en cualquier momento, vamos a ver uno que se realizó en el Reino Unido y que ya replicó España. ¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? Valiente. Valiente, fuerte. Digo chico porque esto parece más chico. ¡Soy el chico! Y con su casco. ¡Súper chico! ¿Y este equipo de quién puede ser? De la enfermera del colegio de enfermeras. Vale, ¿y todas estas? De un médico de verdad o un veterinario. Tiene un hijo, se dedica a curar gente. Yo creo que es de un paracaidista. Es alto, valiente y inteligente. Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Es de médico. Para un mecánico. Químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel. Luis. Andrés. Velázquez. Roberto. Javier. Leo. Son todas mujeres. Se han disfrazado. ¡Era una mujer! ¡Era una mujer! ¿Quién quiere ser jugador de baloncesto? Ahí pones tú lo que tú quieras ver, un insecto. Bueno, se puede trabajar meses con este video, ¿no? Porque puede haber enfermeros, puede ser presidenta una mujer, un científico siempre es un hombre.
cómo está socialmente determinado que determinados objetos, una lupa, un estetoscopio, son objetos que usan eventualmente solo los hombres, ¿no? ¿Qué te pareció el video? Es muy lindo el juego, ¿no? Y la actividad, digo, creo que se puede desarrollar en escuelas perfectamente, digo, ya la primera parte de, bueno, que... Digo, y volviendo a lo que hablábamos al principio, qué fuerte y qué arraigada la noción de género, que un objeto determinado ya remite a una determinada tipo de persona, a un nombre, a una jerarquía, a un lugar social. Sin dudas, además, ¿no? Nadie dudaba. A mí el video me dispara también a la reflexión sobre el lenguaje, que es un tema bastante ríspido, digamos. Sí, polémico. Polémico, esa es la palabra, tal cual. Pero digo, la importancia, hay un montón de estudios que van mucho más allá del género, que habla, que investigan cómo el lenguaje formatea de alguna manera las posibilidades de futuro que tenemos las personas, ¿no? Ese imaginario, vuelvo a decirlo, del proyecto de vida. Por eso es tan importante nombrar y poder decir los doctores, las doctoras, porque tenemos una audiencia de niñas también escuchando para que puedan proyectarse en eso. Bueno, digo, y también pienso, veníamos hablando también con José Ignacio sobre en las bibliografías, incluir mujeres, ver si está equilibrada las bibliografías con las que trabajamos, por ejemplo. Autores y autoras. Sí, y si hay identidades no hegemónicas también. Y ni que hablar en los libros de lectura, libros de texto, ¿no? Ahora, la educación sexual integral está planteada como un contenido transversal. ¿Cuáles serían los beneficios de que sea un contenido transversal y no una materia? Bueno, ese es el gran desafío igual. La atención. Siempre que hablas con algún docente o que sea, bueno, pensemos las problemáticas de la escuela, la primera es, tenemos el problema de cómo transversalizar, cómo hacemos para que esto sea una perspectiva que y no permee se vaya la por la tangente. Claro. Pues pasa eso, que está buenísimo cuando hay un espacio ESI, pero eso después termina generando una situación de, no, eso háblenlo con la gente de ESI. Y entonces de golpe la ESI se encapsula en algún espacio o en alguna jornada y no sale de ahí. Cuando digo, si se trata de una perspectiva de género, como decíamos, puede permear este tipo de cosas. Che, en mi programa solo leemos varones. Sí. Mira vos, solo existe, no sé, lengua y literatura, solo hubo escritores, varones. No hay una mujer acá, o una identidad no hegemónica. Claro. Como entonces ahí... digo, eso es, bueno, también eso, ¿no? Como el lugar de la mujer era para la poesía, que ahí por también supuesto. Hay algo, ¿no? Como bueno, la poesía como algo, una expresión emocional que entonces era propio de la mujer. Y los historiadores son todos hombres. Sigue siendo un desafío la transversalización. Digo, hay áreas que son con las que son más fáciles, por ejemplo, digo, no sé, en historia, en educación ciudadana, porque, digamos, la ESI lo que trae es, o sea, está en consonancia con toda una perspectiva de derechos humanos. Entonces, hay áreas más afines. Hay otras con las que el desafío es más grande. Yo, por ejemplo, soy profesora de italiano. Y de repente me encontré repasando, hace ya 20 años que doy clases de italiano, y cuando doy vocabulario, doy las profesiones. Entonces, por ejemplo, digo, este video que acabamos de ver me vendría muy bien, ¿no? Entonces, viendo los textos que presento para trabajar el tema, poner el ojo ahí y de última, no pedirle todo al texto, pero por lo menos interrogarlo desde una perspectiva de género, ¿no? Ahora, de decir, que sea transversal el contenido, da la idea que, bueno, espontáneamente se tiene que dar. Entonces, la pregunta es, ¿se puede planificar un contenido transversal e incluso se puede evaluar? Sí, sí. Como decía él hace un ratito, los contenidos son súper abarcativos y además la ESI es una perspectiva. Entonces, los modos, en realidad es volver a mirar lo que ya enseñamos desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de la ESI, como lo mismo con la perspectiva de derechos. Y uno siempre encuentra cosas para corregir, digo, de repente esto te encontrás en un aula
escuchándote a vos misma diciendo cosas que vos decís, ¿esto de dónde salió? ¿No? Una de las puertas de entrada de la ESI es el trabajo sobre nosotros y nosotras mismas para las docentes. Claro. Bueno, eso se puede evaluar dentro de tus propios contenidos, sí, seguro, y creo que igual que la evaluación tiene que ver más con cómo miramos nosotras nuestro trabajo. Después la evaluación será la evaluación del contenido en sí y del modo en que lo presentaste. Bueno, vamos a ver la segunda parte, otro momento del video del Colegio Nicolás Avellaneda. Estereotipos de género son condicionamientos que nos imponen desde la cuna y que se nos imponen a cada uno y a cada una de nosotros y también a nuestros padres y a nuestras madres, digamos, ¿no? Porque la presión para construir niños y niñas que se adapten a este esquema social es muy fuerte para las familias también. Pero deja de llorar. No seas maricón, que los varones no lloran. Pobrecita, cómo lloran las nenas. Son la caprichosita de papá. Hay un acuerdo como en decir que sexo alude a la genitalidad y género son todos los atributos culturales que se asignan a esos genitales. El tema es que, vos podés nacer con genitales masculinos, entonces desde que nacés te dicen sos varón, y el hecho de ser varón viene con un montón de atributos que hacen al género, ¿no? Ser deportista, ser activo, más adelante tener una sexualidad también activa, ser fuerte, tener menos emocionalidad, todos esos atributos hacen al género. ¿Qué haces jugando con eso? Andá a jugar con los autitos, vos. ¿Para qué te los compré? Estos estereotipos quedan reflejados en los resultados de una encuesta que hicimos en el colegio. Los autos son el principal juego de los varones y las muñecas de las mujeres. Bueno, una sola reflexión chiquita, nos vamos al próximo bloque, pero igual lo retomamos. Y los estereotipos encorsetan, quitan posibilidades, opciones, hay que cuestionarlos, que no quiere decir descartarlos, pero cuestionarlos genera espacio para la libertad. Chiquitísimo. No, y que en la estadística esta se ve lo efectivo, que es la construcción de género, porque uno no está diciendo, con decir que es una construcción uno está diciendo que no existe, justamente, miren qué efectivo, cómo se ve en qué jugaba cada uno. Bueno, seguimos con este tema, lo vamos redondeando en el próximo bloque y como siempre, bibliografía para ustedes. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza. Bueno, muchos de los temas relacionados con la ESI específicos son polémicos, son interesantes seguir debatiendo y uno de ellos es cómo se expresa en la escuela y cómo trabajar la diversidad sexual. Se habla, por ejemplo, de la importancia, se habla en algunas escuelas, de acompañar la transición de género a las familias, la transición de género que hace alguno de los alumnos. ¿Hay algo de esto, Mariana? Un montón, sí. La adolescencia es un periodo de muchísimo cuestionamiento y de reformulación de alguna manera de la identidad. Hoy por hoy, por lo menos en el ámbito urbano en el que vivimos y en el que está la escuela en la que yo trabajo, el género entró dentro de ese cuestionamiento también, ¿no? La posibilidad de en esa búsqueda de identidad de cuestionar el género también. Para las familias, ya la adolescencia en sí es bastante desestabilizante. Así es. Con lo cual, para muchas familias es muy difícil de entender y hay no sé si un duelo, diría, pero es difícil de comprender y de acompañar. Entonces, la escuela ahí tiene siempre mucho trabajo por hacer como garante de derechos de esa persona que es estudiante de la escuela, primero que nadie. Pero para también que ese espacio sea un lugar de
reconocimiento para las familias y que sea un lugar para alojar esa incertidumbre, esa angustia que viven las familias muchas veces. Claro, a veces esas transiciones de género son acompañadas en la escuela y en la familia son absolutamente resistidas. Sí. O sea, es un trabajo complejo desde la escuela. Sí. A mí me sale pensar en que, bueno, que es una de las tantas cosas que se dice de la ESI. La ESI se puede pensar como, las familias se las puede pensar como aliadas de la ESI, pero es necesario construir ese diálogo. Es necesario trabajarlo, para eso están los espacios como las jornadas ESI, pero bueno, siempre sabemos que no alcanza, ¿no? Con pocas horas que nos vemos, pero más en esta situación donde en definitiva lo que hay es una construcción de una identidad que se está desarrollando y que en definitiva la escuela ahí, si realmente creemos en el valor de la afectividad como uno de los pilares de la ESI, no podemos renunciar. Ahora, a veces hay aperturas o resistencias indistintamente en los alumnos o en las familias. ¿Cómo abordan esas resistencias, por ejemplo? En principio, trabajando sobre lo afectivo. ¿No? Viendo que de todo eso hay, porque justamente lo que hay es un cuestionamiento que parece que nos ataca en nuestra identidad, en nuestra constitución subjetiva, digamos. Siempre hay que tratar de tener una mirada amorosa. La escuela sigue siendo una institución educativa, no es una institución de justicia. Me parece que eso es un valor que tenemos que sostener desde las escuelas. Sí, una mirada, querés decir también entonces, paciente, ¿no? Sí. Respetuosa. Sí, marcando límites, ¿no? Hay una cuestión que es donde empieza a aparecer violencia, eso no se puede tolerar, siempre es muy claro el límite que está marcado por las leyes, pero además está marcado por la ética, ¿no? Profesional de quienes estamos en las escuelas. Bueno, nos vamos a ver una parte más del video de la Avellaneda. El patriarcado es un sistema en el que lo masculino domina lo femenino y en donde la palabra del varón es criterio de verdad. Por supuesto que hay que intervenir, siempre hay que pensar en la autodefensa, en el sentido de si hay un tipo que está golpeando con, no sé, o que se ve muy agresivo, yo no soy de la idea de que hay que inmolarse, esto sí me parece importante. También se puede llamar a la línea 137, se puede llamar al 911, se puede gritar para que vengan otros vecinos y vecinas, pero de ninguna manera se puede pensar que es una cuestión privada. Porque esta es una de las principales trampas de la violencia machista, pensar que es una cuestión de uno en uno, ¿no? De uno en uno. Cuando las mujeres sobre todo entienden que los insultos que reciben, que los golpes que reciben, no son por algo que ellas hayan hecho o porque no sean lo que ese tipo esperó, sino porque hay un sistema que nos anula nuestras identidades y convierte a los varones en, los obliga también a ellos a tener que ocupar un rol donde las mujeres tienen que obedecerle, donde las mujeres tienen que hacer la comida. Entonces, no es una cuestión privada, es una cuestión social. Claro, y es una cuestión que produjo y va a seguir produciendo muchos movimientos, ¿no? Habría que preguntarse, bueno, ¿qué produjo en las masculinidades este empoderamiento de las mujeres, estos reclamos, este ganar la calle, hablar de la violencia de género? ¿Y produjo, crees, movimientos? Sí, yo creo que desde el 2016, por supuesto esto viene de antes, el archivo es mucho más amplio, pero con el estallido del Ni Una Menos sucedió y se veía, yo me acuerdo, vi una época donde los espacios de militancia, puntualmente, que no la hemos mencionado mucho, pero los espacios de militancia estaban estallados con situaciones de este tipo, con que de pronto era como si habían aparecido unos lentes, se hablaba, ¿no?, de los lentes violetas, ¿no?, como habían aparecido unos lentes que permitían ver ciertas cosas, ciertas violencias, bueno, acá se habla de violencias contra las mujeres, pero también son violencias sobre minorías sexogenerizadas, casos de homofobia, casos de violencia, casos de transfobia, y de pronto no hubo vuelta atrás con respecto a eso, no hubo vuelta atrás con respecto a plantear esa incomodidad y ver qué se hacía, y ahí, bueno, han habido, de vuelta volvemos al ensayo y al error, no había soluciones mágicas con esto, pero sí, yo creo que hubo una interpelación muy fuerte a las masculinidades a partir del 2016 y
enhorabuena que la hubo. Sí, y seguramente habrá todo un proceso de acomodación de todo esto. ¿Querías decir algo? Sí, me gusta la idea de pensar que hay un territorio que para los varones se puede que tienen mucho por ganar también, ¿no? Digo, hay el espacio para la ternura, el espacio para ejercer la paternidad, tal cual, las tareas de cuidado. Nos vamos a ver la última parte que queríamos compartir con ustedes del video de la Avellaneda. Razones que son sociales, que son culturales y que son económicas, ¿no? Que contribuyen a dejar a las mujeres o imponerles a las mujeres desde siempre el encierro doméstico, pero en nuestras casas somos las mujeres las que cargamos con las tareas de cuidado, tareas que son trabajo y que no son remuneradas. Y para eso hay mucho discurso para que eso se siga sosteniendo. Según los resultados de la encuesta que hicimos en nuestro colegio, en el 72,5% de los casos, solo las mujeres se ocupan de las tareas domésticas. Bueno, un video absolutamente disponible para que se trabaje en todas las escuelas. Tomamos un último tema y nos vamos a la bibliografía. Formación, capacitación, acompañamiento, todo como... Mariana. Todo. Sí, a todo. Sí, son temas que movilizan mucho en lo personal también. Cuesta la transversalización, volver a mirar los propios contenidos. Hace falta que la capacitación sea constante, que en ese sentido los estados se comprometan todavía más en acompañar a docentes en ejercicio y en la formación permanente, digo, porque hace falta volver a visitar un montón de lugares que tenemos muy naturalizados y hay que desarmarlos. No, pensar que sí, esto, como que la ESI en definitiva es un diálogo, es una conversación, y que entonces los espacios donde puede aparecer, las puertas de entrada son un montón. Entonces, que toda escuela tiene la capacidad de poder implementar ESI, pues, bueno, también tiene la obligación, por supuesto, porque es una ley, claro, pero tiene herramientas para hacerlo. Es una obligación porque es una ley, es cierto lo que decís. Ahora, eso no quiere decir que se impone, sino que me parece todavía se propone, se invita, se fortalece a los docentes de distintas maneras. De hecho, la ley en su artículo 5 dice que las escuelas pueden adaptar la ley a los contenidos a su ideario institucional. Este artículo ha sido usado históricamente para cajonear la ley, pero también puede hablar de un diálogo ahí. Se puede usar como, bueno, está bien, es una escuela confesional, bueno, lo agarra a partir de ahí, pero busca puntos en común. Así es. Bueno, nos vamos a la bibliografía. A ver, tenemos por un lado dos propuestas para hacerles, y hay muchos más si ustedes van a librerías en relación a libros para chicos. En este caso, Los secretos de Julieta. Hay canciones también que se han hecho últimamente y que circulan un montón. Este es otro de ellos, se llama Decir sí, decir no. Importantísimo, cuándo decir sí, cuándo decir no, a qué decir sí y a qué decir no. Y nos vamos ahora, hay algunos materiales que se acaban de distribuir, de llegar a las escuelas, producidos por el Ministerio de Educación de la Nación, más allá de los que se hicieron hace muchos años y que quiero creer todavía están en las escuelas. Este se llama nada más y nada menos que Género, forma parte de la colección Derechos Humanos, Género y ESI. Este nos vas a ayudar un poquito, José Ignacio, de Graciela Morgades, una compilación, ESI, formación docente. ¿Está dirigido a estudiantes universitarios? Sí, sí, creo que sí, que a estudiantes universitarios, a docentes universitarios, pero no solamente universitarios, a espacios de formación docente en general. Bien. Tenemos un próximo que es de esta colección que recién les mencionaba, Educación Sexual Integral. Absolutamente completo y ya incluyendo muchas actividades, porque son libros que salieron habiéndose recorrido un trecho ya largo de implementación de la ESI en las escuelas. Y por último, este se llama Infancias y Literatura desde una perspectiva de género en la educación infantil. Y bueno, ahí se desarrollan mucho representaciones de infancias y género. De despedida en segundos.
Yo creo que mi compromiso con la ESI tiene que ver con que el horizonte es de justicia. Es eso, ¿no? Yo creo que quienes trabajamos con la ESI no trabajamos con la ESI porque es ley y es obligatorio. Es porque construye un horizonte de justicia que nos merecemos como sociedad. De despedida, José Ignacio. Plegarme a lo que dice la compañera y pensando que, bueno, que quizás uno se acuerda de su experiencia escolar, de las cosas que nos pasaron en la escuela, de alguna que otra violencia recibida, y decís, bueno, la escuela puede ser otra cosa, y como adulto poder llevarlo a cabo como adultos es muy importante. Bueno, les agradezco haber compartido este programa con todos nosotros, y hay un tema que retomo en realidad la idea esta que los dos señalaban de despedida, y tiene que ver con la función contracultural de la escuela, con poner en interrogación prejuicios, comportamientos socialmente asignados, y saber que hay que avanzar tanto para una sociedad como para una escuela más inclusiva. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.